La ruta del dinero. Pues hoy nos vamos a la Feria del Libro, pero no a la Feria del Libro, nos vamos a la Feria de los Fondos, porque con Fernando Luque vamos a hablar de los fondos más vendidos y más solicitados tanto en el mercado español como en el mercado europeo. Fernando, bienvenido. Pues muchas gracias, Joaquín. Y es verdad que es un tema interesante porque ahí podemos sacar diferencias entre cómo invierte el inversor europeo y cómo invierte el inversor español. Aunque fuera de antena, fuera de antena, pues te decía que, bueno, España tiene la característica de ser un mercado muy bancarizado, tanto a nivel de grandes bancos, pero también de grandes compañías de seguro que distribuyen fondos. Y claro, eso se nota en los fondos más vendidos, obviamente, ¿no? Ahí vamos a obtener productos pues de las grandes entidades financieras, que también es el caso en otros países, ¿no? En Francia también es un país muy bancarizado, Italia también, pero aquí lo que vamos a ver es diferencias entre, digamos, gestoras independientes que dominan en el mercado europeo y gestoras, digamos, locales muy bancarizadas que dominan en España. Pues si te parece, Fernando, vamos a hacer un recorrido por las diferentes casetas de esta feria de los fondos que nos hemos buscado en este mes de junio ya para hacer este podcast, y en lugar de buscar ese libro más vendido que estaba viendo que era un clásico, María Dueñas, por si un día volvemos, pero para mí siempre la verdad es que me pareció fantástico El tiempo entre costuras, un libro que de verdad creo que tengo que volver a releer porque me gustó mucho. Pero hay que separar, ¿eh? Lo que vamos a buscar ahora es, porque tú lo decías ya al principio, precisamente a lo mejor lo más vendido y lo que más se coloca no es precisamente lo mejor. Y sobre todo, además, vamos a hacer mucha autocrítica en el mercado español, porque se ve una clara diferencia entre lo que son los más vendidos, los bestsellers del mercado europeo y lo que nos encontramos en el mercado español. Claro, y además tengo aquí la lista que habéis publicado pues hace muy poco tiempo, del 7 de junio. Y claro, si coges la lista española, algo que destaca también y se nota en el nombre de los fondos es que muchos de los fondos que están ahí en la lista de los más vendidos pues tienen, el apellido máster, especialmente en los casos de los fondos de CaixaBank. Y eso es importante porque si uno calcula, digamos, los flujos de los fondos, y lo habéis hecho desde principio de año, lo que vemos es que los más vendidos son, o las clases más vendidas, porque es importante aquí distinguir las clases, son clases máster o cartera, que son clases que utilizan los grandes bancos para construir pues, las carteras para sus clientes, ¿no? Entonces, claro, la gestión discrecional. Efectivamente, que es algo típicamente español. No se ve en otros países esa predominancia de las clases cartera o de las clases máster en este caso, y desde hace ya algunos años, cuando uno hace el ranking de los fondos o de las clases más vendidas, aparecen sistemáticamente por los fondos de las grandes entidades utilizados en esas carteras discrecionales, ¿no? Tanto en renta variable como en renta fija. La clase mixta difiere un poco, ¿no? Porque ahí no se utiliza tantos fondos mixtos en las carteras discrecionales, pero bueno, de vez en cuando sí que aparecen productos de este tipo. Y luego también en función del momento del mercado, pues podemos ver algunas categorías que destacan entre los más vendidos, ¿no? A lo mejor ahora mismo no es el caso, pero recuerdo pues meses atrás que ahí pues veíamos fondos que se llaman de rentabilidad garantizada o casi garantizada, o de rentabilidad objetiva, que son realmente pues, los grandes productos que distribuyen las redes bancarias a sus clientes, ¿no? No digo que sean fondos malos, sí, pueden tener... Pero lo que ocurre, Fernando, es que en nuestro mapa del dinero, si lo que estamos buscando precisamente es rentabilidad y fondos de calidad, casi todo lo que tenemos en la carterería que tenemos en el mercado español es un producto sustitutorio de la letra del Tesoro y poco más, con muy poquito atractivo. Vamos a citar ya al primer producto en venta del mercado español, que es el CaixaBank Máster Renta Fija Deuda Pública a 3-10 años, que es un producto que en el año está teniendo una buena rentabilidad, un 1,76,
pero que la rentabilidad anualizada a 3 años es del 1,08%. Sí, a ver, no es un fondo que destaque por su rentabilidad, aunque si miras el gráfico a más largo plazo, el fondo no lo está haciendo mal, comparado con los otros fondos de su categoría, especialmente en el año 2022, probablemente porque pues digamos, puede tener cierta flexibilidad, lo dice su nombre, ¿no? 3-10 años, claro, ahí es un rango en la curva de tipos muy amplio, ¿no? Y es verdad que en el 2022 el fondo consiguió limitar las pérdidas, pero claro, bueno, no sé si es cuestión de suerte, ¿no? También hay cuestión ahí de la labor del equipo gestor, pero es verdad, y es algo que también merece la pena mencionar. Yo creo que la lista de los 10 más vendidos que habéis publicado son todos fondos de renta fija. Y que CaixaBank coloca 4 entre los 10 más vendidos. CaixaBank es la gran máquina de vender fondos, porque bueno, hay que distinguir dentro de la industria de gestión de activos lo que es la propia gestión y luego la distribución. Y sobre todo que además para sus clientes perfilados es el producto idóneo que les va metiendo en cartera, claro, y que ellos ni se enteran. Claro, y luego hay que recordar que en España la mayoría de los partícipes son de corte conservador, moderado, y de ahí pues la importancia de los fondos de renta fija dentro de los más vendidos. Luego coloca Santander, otro producto de renta fija, un renta fija gubernamental, que en el año está obteniendo un 1,72% de rentabilidad. A ver, es más o menos el mismo tipo de fondos, ¿no? Fondos que invierten pues, en deuda pública, ahí pues, los dos primeros invierten en bonos gubernamentales. No hay mucha diferencia en cuanto a la rentabilidad, es decir, están dentro de la misma categoría y sí, son fondos que se utilizan en la gestión discrecional de carteras porque sirven para todos los perfiles, ¿no? Para los perfiles conservadores, pero también para los moderados e incluso en los agresivos también pues se suele meter también algo de renta fija, ¿no? Y de ahí el hecho de que estos fondos destacan. Si me permite, voy a volver un segundito al fondo de la Caixa, porque este fondo es enorme, ¿no? Es un fondo que tiene más de 7.000 millones de patrimonio. Que este año ha captado 950 millones. Efectivamente, es alucinante, ¿no? Cuando además vosotros que ahí pues, tenéis un fondo propio, tener la posibilidad de captar 700 o 800 millones es que te supera, ¿eh? Es que lo miras ahí como decir, es que esto es difícil de conseguir, ¿no? Bueno, pues las redes bancarias lo consiguen, ¿no? Entonces, eso demuestra también que, bueno, para algunos es fácil captar dinero y para otros es difícil, ¿no? No es fácil captar dinero en el mercado español. Porque hay que recordar que en el mercado español, pues estos fondos compiten con fondos extranjeros. Hay que recordar que entre las 4 grandes gestoras de este país tienen el 80% de la industria. Claro. Caixa, Santander, BVA y, sorprendente para mucha gente, Ibercaja. Y hablamos de Ibercaja porque coloca precisamente el tercer y cuarto producto más vendido en el mercado español, capta casi 1.000 millones con el Horizonte 28 y el Horizonte 27. Sí, a ver, iba a decir, por criticar un poquito este tipo de producto, que, a ver, son productos que, como decía, son típicos productos de rentabilidad objetivo, es decir, son fondos de renta fija, que son fáciles de crear y son fáciles de gestionar. ¿Por qué? Porque aquí lo que haces es tú creas una estructura para el producto sabiendo que, bueno, pues vas a tener un vencimiento ya establecido. Entonces es fácil construir la cartera. Además, para proteger ese tipo de cartera, los fondos lo que hacen, o las gestoras lo que hacen es pues, poner una comisión de suscripción si lo contratas fuera del periodo de comercialización. Y claro, para proteger un poco la estructura, y claro, ahí luego pues se trata de poner en marcha la máquina de marketing de las entidades para colocar ese tipo de producto. Y eso, el hecho de que este tipo de producto pues estén entre los más vendidos, pues también te indica que la gran mayoría de partícipes españoles son, voy a decir, inversores pasivos, pero extremadamente conservadores. Muy conservadores y muy pasivos en la medida en que, y no lo digo con malas intenciones o con una connotación negativa, son productos que han colocado en las oficinas bancarias, claramente. No veo a nadie o poca gente
yendo a la oficina de Ibercaja pidiendo ese tipo de Fernando, productos. si el inversor se hiciera una reflexión de cuál es su permeabilidad al riesgo y el tiempo que va a invertir, seguro que sería mucho más agresivo de lo que él mismo se definiría como inversor. Y eso lo sabemos perfectamente en el mercado español. Sí, sí, una cosa y lograría muchísimas mayores rentabilidades que las que consigue con este tipo de productos. Claro, es la gran diferencia entre, digamos, el nivel de riesgo que tú puedes percibir y el nivel de riesgo que te puedes permitir, ¿no? Y es verdad que en el mercado español mucha gente podría permitirse un poquitín más de riesgo, pero claro, en las entidades bancarias, iba a decir, y no lo digo con malas intenciones, otra vez, son productos fáciles de colocar. Nos hacen extremadamente prudentes porque forma parte de esa no complicación ante el producto ni ante el cliente. Yeah. Fernando, vamos a rematar un poco porque lo que estamos viendo es poco atractivo en el mercado español. Si hay algún fondo que no entra en la lista de los más vendidos, pero por lo menos que sea de renta variable en el caso del mercado español. Sí, tengo también en mi propia lista uno de los fondos, el fondo, digamos, que ha recolectado más dinero en los 5 primeros meses de este año, que es curiosamente un fondo de renta variable emergente. Y es un fondo de la Caixa, también de esta categoría de fondos máster, el CaixaBank Máster Renta Variable Emergente, que ha recolectado más de 500 millones de euros este año. Y es un año donde, bueno, pues la renta variable emergente tampoco ha destacado especialmente, ¿no? Pero el hecho de incluir pues renta variable emergente dentro de esas carteras gestionadas te hace que pues el flujo ha sido enorme. Viene muy penalizada, pero en el mes de mayo recordemos que Corea del Sur, India y China son los mercados que más se recuperan. Sí, sí. China, la verdad es que es el tapado, lo hemos abordado en un podcast anterior, y claro, ahí el devenir de la renta variable emergente depende mucho de China, ¿no? Que pesa mucho en los fondos de renta variable emergente, en torno a un 20%. Entonces, bueno, pues también es algo constante, ¿no? La rentabilidad atrae los flujos. Por ejemplo, este año, incluso a nivel europeo, pues lo que estamos viendo es mucho flujo hacia renta variable europea, incluso desde Estados Unidos, que ahí también pues, hay cada vez más flujos hacia productos de renta variable europea pues, vendido en Estados Unidos. Y eso, claro, ¿por qué hay flujos hacia renta variable europea? Porque las rentabilidades acompañan. Que es un poquito distinto a lo que vemos en España, donde aquí los flujos básicamente pues, vienen por las decisiones de colocación de producto, entre comillas, mientras que en Europa se ve, digamos, mucho más también una relación respecto a la rentabilidad de los productos, aunque también hay pues, grandes mastodontes en el mercado europeo. Pues oye, como hemos recorrido ya la caseta, la fila de los productos nacionales, vamos a dar la vuelta y nos vamos a poner a sombra, porque en el sol había poca rentabilidad, y vamos a hablar de los productos más vendidos, de los bestsellers del mercado europeo, porque aquí sí que hay auténticos fondazos, aunque casi me atrevería más a hablar de que hay auténticos ETFs, sí, porque realmente el ETF coge un hueco importantísimo entre los productos más vendidos en el mercado europeo y con muy buenas rentabilidades. Claro, fíjate que en Estados Unidos ya hay más flujos hacia ETFs que hacia fondos de inversión. Todavía quizás no sea el caso en Europa, aunque bueno, este año sí que vemos que hay muchos flujos hacia ETFs. Nosotros en Europa vamos un poco pues a rebufo de lo que hacen en Estados Unidos. En Estados Unidos ya los flujos en ETFs han superado claramente los flujos en fondos, y en Europa pues ya estamos viviendo un poco la misma historia, ¿no? Y es verdad que el ETF tiene pues, cada vez más éxito en Europa. A mí es un producto que me gusta por muchos motivos. Pero es verdad que estamos viendo grandes movimientos hacia pues esos grandes ETFs europeos, ¿no? Y hace algunos años es verdad que el mercado europeo, o por lo menos los que invertían a través de ETFs, me decían: sí, pero es que en Europa solo hay, pues iba a decir, sota, caballo y rey, los grandes ETFs. Pues no, cada vez hay más especialización a nivel de ETFs europeos, porque claro, el inversor europeo no puede comprar ETFs americanos, que es algo que no entiendo, porque tú perfectamente puedes comprar acciones de Netflix, de Tesla, de lo que quiera,
pero no puedes comprar un ETF americano. Pero bueno, esa diferencia de gama de producto, que es verdad que existía hace algunos años, se está cubriendo perfectamente en Europa, ¿no? En Europa ya, incluso a nivel de criptodivisa, ya pues estamos a la par con Estados Unidos a nivel de gama de producto. Fernando, vamos a ver quién es el Ken Follett del mercado de los fondos, y lo encontramos en un fondo de ISER, un ETF, que es el ISER Core MSCI World ETF en dólares. Sí. Producto en dólares, pero oye, me quedo sorprendido. Pedazo de producto, porque rentabilidad anualizada a 10 años, 10,06. A ver, es la rentabilidad del índice al que está referenciado. O sea, que el producto en sí no es espectacular, lo que hace es simplemente pues, obtener la rentabilidad del índice de referencia, en este caso del MSCI World. Y sí, a 10 años estamos viviendo una década realmente extraordinaria, a pesar Fernando, de la montaña rusa. Por los poquitos productos que son capaces de lograr ese 7% anualizado que te permite duplicar todos los años. Sí, sí, es fíjate, complicado. Con un 10% anualizado, te vas a un 100 y pico de rentabilidad, ¿no? Sí, en ese periodo. Claro, y lo que tú decías, la rentabilidad anualizada a 10 años, un 10%, a ver, yo lo firmo en los próximos 10 años. Lo firmaríamos bastante menos. Sí, ¿no? Yo incluso firmaría la mitad. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque claro, el hecho de que este tipo de producto haya obtenido una rentabilidad enorme en los últimos 10 años, no voy a decir que los próximos 10 años van a ser peores, no lo sé, pero muchas veces hay una reversión a la media, ¿no? Tanto a nivel de rentabilidad como de valoración. Y claro, obtener un 10% anualizado en los próximos 10 años yo lo veo difícil, ¿no? ¿Por qué? Porque para obtener esa rentabilidad tienes que partir de unas valoraciones ya muy atractivas, ¿no? Pero decías, Fernando, que al final estos productos, al ser un producto ETF, al final es lo que hacen los índices. El segundo producto, que ya es un Vanguard, pero está vinculado al FST, al FTSE All World, que debe ser relativamente parecido al MSCI World, ya tiene un punto menos de rentabilidad anualizado. Sí, parece el mismo, porque dice, bueno, son dos ETFs que invierten en Bolsa índices mundial. En bolsa mundial, pero hay diferencias entre índices. Y en este caso, por ejemplo, la diferencia que yo le encontraría es que el MSCI World no invierte en emergentes. Es un índice que no invierte en emergentes. Mientras que el FTSE All World... En 10 años te has perdido ese peso que tuvo China durante muchísimos años positivo, que te ha penalizado brutalmente en los últimos años, pero que a largo plazo te ha dado algo más de rentabilidad. Claro, entonces aquí uno puede decir, vale, yo es que quiero renta variable emergente dentro de mi fondo, entonces en lugar del iShares, aquí pues quizás la mejor opción sería pues ir al Vanguard, por ese peso que tienen emergentes, ¿no? Es algo que la gente no... Y sobre todo por lo que comentaba anteriormente, que estamos viendo una recuperación muy fuerte de esas economías emergentes, lo recuerdo. Mejor mercado de mayo Corea del Sur, segundo India, que venía muy penalizado en el año junto con China. Sí, y luego también la debilidad del dólar. Porque claro, aquí también hay que hablar de la divisa, porque claro, hay ETFs hedgeados, es decir, cubiertos a euros, que no asumen el riesgo divisa, pero es verdad, mira, tenemos un producto de renta fija más abajo, el de PIMCO, que está cubierto. Pero es verdad que en ETF y especialmente pues, a nivel europeo, porque claro, aquí, por ejemplo, el mercado de UK del Reino Unido pues pesa mucho también, donde ahí pues, los ETFs tienen pues, un peso pues, bastante importante, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta también el aspecto divisa cuando uno invierte, y yo diría que es relativamente fácil encontrar ETFs que tengan la divisa cubierta, por si uno quiere pues evitar el riesgo dólar, ¿no? Fíjate, hemos hablado de dos fondos, el de ISER y el de Vanguard, que solo conjuntamente han captado en el año 10.000 millones de euros. Sí, o sea, vemos la auténtica barbaridad de dinero que está entrando en estos fondos, que son los bestsellers de la industria. Me interesa mucho la tercera y cuarta posición en ventas, y sobre todo por el momento de mercado. Es un fondo de ISER, uno es el Core S&P 500 en dólares y otro es el Vanguard S&P 500 UCITS, pero sobre todo por
uno es en divisa euro y otro en divisa dólar, por el momento de reversión que se pueda producir del mercado americano. Cuando estamos grabando este podcast, la diferencia de la bolsa europea frente a la americana en el año es muy fuerte y hay muchos que empezamos a pensar que seguramente en lo que queda de año pueda ser un acercamiento del mercado americano hacia el mercado europeo para enjugar un poco esa diferencia de rentabilidad que se ha producido hasta ahora. Y sobre todo teniendo en cuenta que si en esta primera parte del año hemos vivido locos por los aranceles de Trump, seguramente en la segunda parte del año y más cuando pase el 4 de julio, en Estados Unidos hablemos más de rebajas fiscales y impacto de esas rebajas fiscales que de otra cosa. Sí, a ver, yo creo que ese diferencial de rentabilidad es verdad que ha jugado a favor de la renta variable europea y, por ejemplo, el quinto ETF ahí más vendido es un producto de renta variable europea. Te aseguro que esto, sí, uno de Amundi, del Euro 600, te aseguro que esta misma imagen hace un año no hubieras visto ningún fondo de renta variable europea en los 10 más vendidos. ¿Por qué está ahí? Porque Europa lo hace bien y decía que, bueno, pues los flujos siguen a la rentabilidad, pero es verdad que de cara a la segunda mitad de año esa diferencia de rentabilidad yo creo que se va a reducir. Porque primero ya se ha reducido ese diferencial de valoración, porque uno de los grandes argumentos para invertir en Europa en estos últimos meses ha sido pues, el diferencial de valoración entre Estados Unidos y Europa a favor de Europa. Pero ese diferencial de valoración, en nuestro juicio, ya pues, prácticamente se ha reducido. No vemos grandes diferencias de valoración entre Europa y Estados Unidos, por culpa de esa diferencia de rentabilidad. Entonces sí, de cara a los próximos 6 meses, Estados Unidos tiene una buena carta que jugar. Ahí en Morningstar os veo demasiado optimistas con el mercado americano, teniendo en cuenta que después de haber recuperado toda la caída de los aranceles en el mercado americano, estamos casi bordeando máximos históricos, volvemos a tener la situación que teníamos un poco a finales de año, que estamos pagando un 20% por encima el multiplicador medio de beneficios del S&P, que para mí técnicamente es entrar en territorio burbuja en el mercado americano, cosa que en el mercado europeo no lo veo todavía. A ver, nosotros no vemos burbuja a nivel de mercado en su conjunto. Es verdad que hay grandes compañías que a nuestro juicio están muy sobrevaloradas. Por ejemplo, pues Microsoft para nosotros está sobrevalorada. Bueno, Tesla está, digamos, a un nivel estratosférico a nivel de valoración. Pero en conjunto son compañías, si te refieres, por ejemplo, a los últimos resultados, son compañías que están cumpliendo a nivel de resultados. Y claro, es verdad que los ratios fundamentales están altos, no es un mercado barato, pero nosotros pensamos que el mercado no está excesivamente caro. Me gusta que me hables precisamente de las compañías tecnológicas, porque ahora que estoy precisamente abordando la revisión del Eco 30 que vamos a publicar en próximas semanas, entre las 5 compañías que estarían claramente candidatas para entrar, me parece algo que no es nada original por lo atractiva que está, que es Alphabet. Sí, Alphabet la veo tremendamente barata. Creo que la división por partes de la compañía da muchísimo más valor. Y si no la vamos a meter en el Eco 30 es porque me parece tan poco original la idea de decir metemos Alphabet en cartera, pero la veo realmente atractiva en precios. Sí, a nosotros nos gusta. Luego hay que tener en cuenta que esas grandes compañías americanas, como decía algún analista americano, son las utilities del mundo moderno, son vacas lecheras de producir cash flow, pero a lo bestia. Que en unos años serán dividendos. Efectivamente, sí. El pequeño dividendo que puede incluso repartir Meta o cualquier otra gran tecnológica, dentro de algunos años, pues puede ser una rentabilidad por dividendo alta. Me interesa, Fernando, la rentabilidad anualizada de los fondos que estábamos contemplando del mercado americano, los dos del S&P 500, el de ICER y el de Vanguard, que llevan rentabilidades anualizadas a 10 años que superan el 12%, mientras que el fondo europeo a 10 años se queda en un 6,5% de rentabilidad. Yo siempre pienso en el afiche americano, que lo atrae todo. La bolsa americana al final es la que se lleva todo el crecimiento, la que se lleva todo lo atractivo. ¿Tú crees que a 10 años, en el fondo, pese a la tesitura ahora de si pensamos
mercado americano. ¿La bolsa americana lo va a seguir haciendo mejor que la europea en un periodo tan largo? Es difícil saberlo. Yo diría que estas rentabilidades son insostenibles a largo plazo. Más de un 10% anualizado es muy difícil de repetir en la próxima década. Es muy difícil. Es correr los 100 metros lisos por debajo de 10 segundos. Sí. Ahí yo veo, digamos, un problema. Aunque decía que el mercado no está sobrevalorado, yo creo que repetir estas rentabilidades es difícil. Pero luego piensas cómo funciona el mercado americano a nivel, digamos, bursátil. Y claro, ahí la gasolina sigue yendo al mercado americano. Piensas, por ejemplo, en los ETFs, en los fondos indexados, luego toda esa industria de planes de pensiones en Estados Unidos, que lo que es una máquina de inyectar dinero en la bolsa. Pues claro, si tú estás en una gran empresa americana, pues probablemente tienes ahí un plan de pensiones que inviertes directamente en bolsa. En España me vas a decir, hombre, pues aquí tenemos también un mercado de planes de pensiones, pero si miras los planes de pensiones del mercado español, invierten poco en bolsa. Invierten muy poco en bolsa. Fíjate que además en la bolsa americana no ha sido ni competencia tener una renta fija con las rentabilidades tan altas que te está ofreciendo. Que la TIR que te ofrece en este momento un bono americano entre 20 y 30 años es un 5%, que si yo tengo un 5% garantizado si me quedo con el mantenimiento de ese bono, ¿para qué meterme en complicaciones de bolsa? Y la bolsa americana está en máximos históricos con un bono haciéndole la competencia al 5%. Sí, y es el círculo virtuoso para la bolsa americana, a pesar de que es verdad que estos últimos meses pues no se ha comportado bien. Pero claro, el círculo virtuoso es los flujos alimentan la rentabilidad y la rentabilidad alimentan los flujos, ¿no? Habría que preocuparse tanto a nivel de bolsa americana como bolsa europea o mundial cuando ese flujo de dinero de los ETFs hacia la bolsa se pare. ¿Y cómo se puede parar? Por un problema en el mercado de empleo. ¿Por qué? Por eso te contaba el de los planes de pensiones, que es realmente la máquina de inyectar dinero en la bolsa. Si esa máquina se gripa por una tasa de desempleo alta que hace que pues ya no fluye el dinero hacia la bolsa y muchos están obligados también pues a tirar del dinero que tienen invertido en los planes de pensiones, pues ahí es donde se gripa la máquina. Me gusta esa reflexión porque no la había pensado, pero ahí estaba pensando un poco en esa diferencia, la pregunta que te decía, mercado americano, mercado europeo. Yo sí que veo algún punto adicional siempre al mercado americano, porque aunque el excepcionalismo americano hemos visto que ha desaparecido y se ha acabado, lo que no va a cambiar es que si una buena compañía acaba en mercado, acabará cotizando en el mercado americano. Y el mercado americano al final se acaba llevando todo el crecimiento. Y si te llevas el crecimiento tienes que tener un punto diferencial sobre otros mercados. Sí, totalmente. ¿Sabes? Fernando, seguimos nuestro avance por las casetas y me sorprende, y además me gusta mucho, que uno de los fondos que se cuela entre los más vendidos es de China. Sí. Uniser MSCI China ETF, también en dólares. Es decir, y tú lo decías, porque yo con el dólar tengo en este momento la gran confusión. Igual que leo a un Morgan Stanley diciendo que se va a ir al 1,25, hay gente que te empieza a abrir oportunidades en el entorno del 1,15 como una oportunidad para hacer carry trade. Sí, a ver, yo tampoco veo que se pueda desmadrar mucho el dólar, ¿no? Porque y no tiene nada que ver con los flujos, pero por ejemplo, una de las consecuencias de esa debilidad del dólar es la fortaleza de otras divisas, ¿no? Y te cojo el caso de la renta fija suiza, de los bonos suizos, no sé si lo hemos comentado aquí en este podcast. Me lo comentaste también el otro día por teléfono. Claro, ten en cuenta que ya estamos viendo tipos negativos en Suiza. Algo que era impensable hace algunos años, ya están en negativo en Suiza. Y en Europa, pues quién sabe. Entonces, claro, ¿por qué están en negativo? Porque tienen un problema con el franco suizo que se está apreciando mucho respecto al dólar. Entonces están bajando los tipos de interés pues a marcha forzada para ver si pueden revertir esa tendencia y de momento no lo están consiguiendo. Ese es el primer punto de alarma. Y luego Japón, el yen. Una fortaleza del yen sería
dramático para el mercado. Y eso ya las casas de análisis ya están advirtiendo de lo que puede pasar con el carry trade en Japón, porque gran parte de este mundo digamos, del círculo de la bolsa se retroalimenta por el carry trade. Y si el carry trade, que es básicamente endeudarte en una divisa que está débil y que se está debilitando y que tiene tipos de interés prácticamente nulos de momento, claro, pagas intereses pues muy bajos, pero si Japón se ve obligado a subir los tipos de interés de alguna forma, porque ellos tienen un problema de inflación en Japón, no como nosotros en Europa, porque la inflación en Japón yo creo que ya está por encima del 3%. O sea, ahí tenemos un problema de una posible también sobrevaloración del yen respecto al dólar. O sea que la debilidad del dólar no siempre es algo positivo. Nos hemos ido al dólar, pero el fondo del que estábamos hablando sí, es de China. Es sí. verdad que China, le dedicamos el último capítulo. Si quieren profundizar un poco, recupérenlo porque van a ver que Fernando y yo somos unos convencidos yo creo del que mercado ahí, chino. Claro, luego China es un mercado muy infraponderado en las carteras, especialmente en las carteras de gestores americanos, por todo el conflicto con Estados Unidos. Luego también siempre hay, la gente tiene detrás de la oreja, pues si va a invadir Taiwán, hay un riesgo político. Basta que China, digamos, crezca un poquito en las carteras de los inversores americanos para ver realmente una explosión en este tipo de ETF a nivel de flujos. Y el hecho de que China esté ahí entre los 10 mejores, pues se debe también a la rentabilidad. China lo está haciendo bien en términos de rentabilidad. Incluso yo creo que en euros supera al mercado europeo. Es verdad que el mercado europeo, pues hay grandes divergencias entre Alemania y España que están destacando, Italia también, y el resto de mercados, ¿no? Hay grandes diferencias de rentabilidad y también de valoración entre los mercados europeos. Pero basta que haya pues un poquito más de interés en China para que esto también pues sea una explosión a nivel de flujos hacia el mercado chino. Pues estaba claro, Fernando, que íbamos ahora por la sombra, porque hemos visto que entre los fondos más vendidos en el mercado europeo sí que había cosas bastante atractivas e interesantes, bastante más que lo que ocurría en el mercado español. Pero oye, nos hemos hecho un buen recorrido por nuestra particular feria del libro, no del libro, sino de los fondos ETFs, y yo creo que por lo menos a los lectores les puede venir bien para separar un poco entre, oye, lo que es más demandado y reclamado y lo que de verdad te comercializan las entidades financieras en función de los perfiles, vamos a decir, de los inversores españoles, ¿no? Es que también hay que entender y hay que intentar modificar y además en ese ejercicio que hacemos mucho en este programa de hacer pedagogía para convertir a ahorradores en inversores. Sí, es el gran reto de la industria española de gestión de activos, que el inversor asuma por lo menos el riesgo que podría asumir. Tampoco estoy aquí pues incentivando a que la gente pues aumente de forma desproporcionada el peso de renta variable en sus carteras, ¿no? Pero hay muchos que no lo hacen, primero por desconocimiento y por miedo, ¿no? Pero bueno, aquí se trata de ver rentabilidades a medio y largo plazo y aquí hemos mencionado rentabilidades muy buenas en los últimos 10 años. Pues ojalá sean las mismas en los próximos 10. Fernando, muchísimas gracias y te puedo asegurar que tú y yo no vamos a desfallecer en este intento. Muchísimas gracias a ti y a todos los que nos escuchan. Gracias, Joaquín. El Economista Podcast.